Bienvenidos una vez más en esta charla organizada por la Asociación Peruana de Bienestar y Cultura. Permítanme presentarme, mi nombre es Esmir Carlos y juntamente con mis compañeros Luana Salomé, Miguel Ángel y Eric Macedo, les vamos a dar de conocer un tema muy importante en este día, ¿no? Y bueno, también mencionar que somos psicólogos en formación, entonces pues vamos a brindar este tema importante que les va a servir mucho y que lo hemos preparado con mucha dedicación y compromiso. Ante nada, permítame agradecerles por estar aquí, por darse unos minutos de su tiempo en las actividades largas que tienen en el día a día, ¿no? Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del aburrimiento o ansiedad que hoy o qué está detrás del comportamiento infantil, ¿no? O qué es lo que va a generar un comportamiento infantil de nuestros niños, qué es lo que ocurre para que tengan dichos comportamientos, ya sea buenos o malos. Entonces, todos esos aspectos, ¿ok? Bueno, asimismo, permítame presentarlos tanto el objetivo como el propósito que tenemos en esta charla organizada. Pues nuestro propósito es analizar las posibles causas emocionales subyacentes del comportamiento infantil, hacer un poco de énfasis en tanto que ocasiona el aburrimiento, la ansiedad, con el fin de comprender las conductas, ¿no? Desde una perspectiva psicológica, educativa, que va a permitir fortalecer o tener más entendimiento acerca de cómo nuestros niños se comportan o cuál es su desarrollo emocional de dichos niños, ¿ok? Bueno, esta charla no es terapéutica, sino es más informativa y asimismo reflexiva, ¿no? Donde pues se va a obtener información y para que luego se pueda aplicar distintas técnicas, estrategias que pueda ayudar a moldear un dicho comportamiento, ¿no? De nuestros niños. Ok, primeramente para poder comprender un poquito más o para tener un poquito más de entendimiento, tenemos que saber qué se entiende por un mal comportamiento infantil. El llamado comportamiento infantil hace referencia a un conjunto de conductas que tanto los adultos como los niños lo perciben inapropiadas y desafiantes o disruptivas dentro de un contexto social determinado, ¿no? Especialmente en el hogar o en la escuela. Estas conductas no siempre son señales de algún trastorno o problema serio, ¿no? O un problema vinculado a ello, ¿no? Muchas veces son formas de expresiones propias de las etapas del desarrollo o manifestaciones de necesidades no satisfechas. ¿Qué es lo que nos da de entender o qué es lo que nos quiere decir esto, ¿no? Que el comportamiento infantil viene a ser esas conductas que se perciben inapropiadas, pues en este caso por nosotros, ¿no? Este, en muchas ocasiones o en muchos hogares pueden verse o puede haber algunos niños que realizan conductas inapropiadas, que no hacen las conductas que se espera que para un niño de su edad lo realice de manera eficaz, ¿no? O que tenga un comportamiento apropiado. Aunque sabemos que en la etapa infantil los niños siempre están en constante movimiento, están jugando y, y muchos aspectos más, ¿no? Y que muchas de ellas son inapropiadas o desafiantes o disruptivas, ¿no? Se, para que se vea como una conducta inapropiada o un mal comportamiento infantil, ¿no? Hay que entender una cosita también con respecto a ello. Una vez, en- una vez entendido el comportamiento infantil o el mal comportamiento, es importante tener en cuenta que nuestros niños aprenden a través de la observación y limitación, ¿no? Entonces, dichos comportamientos pueden verse generados por el ámbito familiar, estilos de crianza que se le otorga y otros aspectos más, ¿no? Lo que puede generar algún mal comportamiento de los niños, ¿ya? Y esto, bueno, lo sustenta Martínez y Gómez en 2021, ¿no?
acerca del mal comportamiento, qué se entiende por un mal comportamiento infantil, ¿ya? Asimismo, también hay que hablar de algunas conductas comunes que son consideradas, y en este caso, problemáticas, ¿no? Entre los comportamientos más comunes son considerados los que son considerados problemáticas, se encuentran los berrinches, especialmente en los niños pequeños, ¿no? Siempre ocurre que los niños siempre están, o cuando quieren algo, realizan esta conducta, pero a veces siempre se sale de control, ¿no? Y no nos podemos o no nos damos cuenta de ello. Y también en esta etapa, pues, hay mucho la agresividad física hacia otros niños, ¿no? Porque si en muchas ocasiones, por ejemplo, juntas a dos niños que jueguen o juntas a un grupo de niños, de una u otra manera, resultan, peleando, golpeándose. Entonces, eso también es bueno, es una agresión física que se da como tal, ¿no? La desobediencia constante también. Hay niños que no obedecen lo que tú les dices. Y esto puede verse quizás por la forma en cómo se está criando, en la forma en cómo se está formando al niño. Asimismo, también en muchas ocasiones ocurre un aislamiento social, ¿no? Los niños no quieren hacer nada, no quieren salir de casa, están tristes, ¿no? Entonces, eso también ocurre siempre. Y como mencioné también, los niños están en constante movimiento y es difícil para quedarse quieto para ellos, ¿no? Es muy difícil de ello. Em, los comportamientos pueden presentarse de forma aislada o repetitiva, aunque ocasiones genera preocupación, ¿no? Muchas veces son respuestas adaptativas a su entorno, ¿no? Estas problemáticas no siempre son relevantes, pero hay que tenerlo en cuenta, cómo es la constancia de ello, cómo es el avance de ello, si hay algún cambio, no hay cambios, y dependiendo en cómo eso avance, se va a ir considerando como una problemática que nos va a ayudar a ver sobre ello, ¿no? Y esto es mencionado por Muñoz en el 2020. Ok, ahora vamos a también hablar un poquito acerca de la importancia de no etiquetar al niño y ver más allá de esa conducta, ¿no? Es fundamental evitar etiquetar a un niño como malo, problemático o desafiante, ya que estas etiquetas no solo son reproducidas, sino que también pueden afectar negativamente a su autoestima y limitar su desarrollo profesional. Claro, ¿no? Al etiquetar a un niño con decir que es malo, problemático, él te escucha. Y como al ser un niño que está en constante desarrollo, constante crecimiento, pues se puede ir dando cuenta de ello, ¿no? Que lo puede afectar negativamente, pues en este caso en su autoestima, va a limitar sus relaciones interpersonales. Entonces, muchos aspectos, ¿no? Por eso la importancia de no etiquetar es que primero tenemos que investigar y ver más allá de lo que pueda conllevar a ver alguna problemática que sea constante, no una problemática que todo, no, o digo, perdón, no unas conductas que todo niño lo tiene, ¿ya? Según López, en el 2019, ¿qué es lo que nos dice? Cuando se etiqueta a un niño, se tiende a juzgarlo únicamente por la conducta, sin considerar los motivos subyacentes. Ojo, los motivos subyacentes vienen a ser los aspectos externos de él, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué tiene esta conducta? ¿Por qué hace berrinches? ¿Por qué llora por esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿No? Entonces, tenemos que ver esos aspectos. Como mencioné, los estilos de crianza son fundamentales en la infancia, porque a partir de se va a formar su adolescencia, se va a formar su juventud y sucesivamente su adultez, ¿no? Entonces, es importante ello. En lugar de centrarse exclusivamente en lo observable, es importante entender
la conducta como un mensaje en que el niño está intentando comunicar. Entonces, es importante, ¿no? Reconocer ello, porque esto nos va a ayudar a no etiquetar esto necesariamente por la conducta. O quizás el niño, a través de lo que hace, quiere comunicar algo, quiere decir algo que quizás nosotros como padres no nos damos cuenta de ello. Y bueno, vamos a ver algunos factores emocionales subyacentes, ¿no? Como el aburrimiento y ansiedad, ¿no? Lo que mencioné serían lo que, por ejemplo, estilos de crianza, eso viene a ser los factores más externos, ¿no? Factores sociales que puede conllevar ello, ¿no? Ok. En los factores emocionales, que es el aburrimiento, la ansiedad y más, ¿no? Y más otras factores emocionales también que puede contribuir al comportamiento del niño. Muchas de estas conductas disruptivas pueden ser expresiones de las emociones internas del niño que aún no sabe identificar ni regular adecuadamente. Por ejemplo, el aburrimiento en ambientes poco estimulantes puede llevar a comportamientos inquietos y impulsivos. Asimismo, la ansiedad es el miedo, los celos. Al mencionar celos, ¿sabían que hay celos entre hermanos? Por ejemplo, digamos que en una familia, este, son dos padres, en este caso, claro, ¿no? Papá, mamá y un hijo. Ya es el primer hijo, ¿no? Tuvieron a su hijo ya. Digamos que pasó 3 años, entonces el niñito ya está de 3 años, el niño está de 3 años. Y de pronto deciden tener un hermanito, ¿no? Y ya al niñito de 3 años, ya al momento en que nace ya el otro, lo empiezan a dejar un poco más de lado, ¿no? Lo empiezan a dar más independencia. Pero en este caso, el niñito que siempre ha sido el consentido, que han estado sus padres para ellos, va a sentir celos, ¿no? De su hermano. Entonces, eso es como es, es normal, siempre y cuando no pase los límites que nos menciona el DSM-5, el CIDES, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta eso. No, tenemos que darnos cuenta de eso más que todo, ¿no? Em, bueno, es la que, o sea, los celos, como mencioné, es la necesidad de atención que también puede estar tras de un comportamiento, porque si un niño tiene celos de su hermano, no se va a, y para llamar la atención de sus padres en este caso, va a realizar algunas conductas quizás inapropiadas, ¿no? Algunos comportamientos que a primera vista parecen como simplemente algo desobedientes, rebeldes, entonces hay que tener muy en cuenta esos aspectos. Para comprender los factores emocionales, bueno, al comprender todo ello, ¿qué es lo que nos permite hacer a nosotros como padres? Al entender ellos los aspectos que ya mencioné, al tener en cuenta que quizás esto está ocasionando que se comporte así, es importante que nosotros como padres hablemos con nuestros hijos, ¿no? Tratarles de entender, ¿no? Hacerles de entender que las cosas son así y muchos aspectos más que pues en este caso van a ayudar un poco a calmar quizás la situación o poder moldear ya un comportamiento para el niño que está en constante desarrollo, ¿no? Y de esa forma, pues, al tener comunicación con nuestros hijos, se va a fortalecer un vínculo entre padre e hijo que es fundamental, ¿no? Para el desarrollo del niño. A continuación, mis compañeros les darán de conocer aspectos más importantes acerca de este tema que es muy importante eh, actualmente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí su amigo Miguel Oteniano, justamente que les trae mucha más información acerca de lo que venimos abordando sobre esta charla. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar justamente sobre el impacto de las conductas externalizantes en el desarrollo infantil. ¿Cómo es que gracias a estas conductas nuestros hijos lamentablemente tienen unos comportamientos inesperados, unos comportamientos que ningún padre le gustaría que su hijo tenga?
Pero bueno, vayamos, enfoquémonos en qué son, cómo es que esto interviene justamente en el desarrollo infantil de cada menor. Bueno, primero que nada, en los niños, en los infantes, en los menores, se va a presentar aquellas dificultades para poder seguir reglas, poder seguir normas. Es decir, no van a poder tener o no tienen la adaptabilidad de poder seguir estas normas y se van a comportar de una manera socialmente no adecuada, es decir, que para la sociedad no es adecuada, ya que esto va a desencadenar un poco autocontrol y van a afectar de forma negativa a su entorno, a quienes lo rodean, a su ambiente. Bueno, esto por ende va a generar emociones negativas en quienes lo acompañan en su día a día, en los padres, en los docentes y compañeros, ya que estas conductas externalizantes hacen justamente que el menor se desintegre de su entorno social, desobedezca, que muestre irritabilidad en todo momento, lo que va a deteriorar su relación con los padres, además de su vínculo afectivo, y va a dañar sus redes interpersonales, sus redes de apoyo, aquellos que están allí en todo momento. Pero ojo, estas conductas externalizantes, si bien intervienen en el desarrollo infantil y cómo es que estas tienen un impacto dentro de la vida de cada uno, de cada niño, es importante la visibilidad que cada padre tiene al momento de conocer a su hijo, de ver qué comportamientos tiene o qué comportamientos no tiene. Por ende, es muy necesario que los padres estén allí. Pero bueno, más que nada esto es el impacto de las conductas. Esto nos dice luego en el Martín en el año 2014, que a grandes rasgos es importante poder identificar, ya que si esperamos, pues se van a presentar estos comportamientos que ningún padre o ningún entorno quisiera, ya que va a afectar gradualmente o paulatinamente el desarrollo de cada menor. Bien, estimados padres de familia, y ahora conozcamos qué es el berrinche, en qué consiste, qué se define. ¿Por qué habrá nacido este berrinche? ¿Será porque en su momento no te diste cuenta de las señales que tu hijo te estaba brindando y tú consideraste que no eran importantes y ahora con total regularidad se presentan estas situaciones? Bueno, conozcamos qué es el berrinche. Para esto tomamos justamente como referencia algunos autores que si bien los años fueron trascendiendo, fueron pasando, sus aportaciones en la actualidad siguen siendo bastante relevantes. Bueno, los berrinches en los niños pequeños se definen como una manifestación temporal de desregulación emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños no son capaces de poder gestionarlo adecuadamente, por ende se desborda esa contención que ellos están teniendo y esto justamente ocurre cuando el niño es incapaz de poder controlar aquellos impulsos que está sintiendo, que está viviendo, lo que va a provocar una pérdida momentánea del autocontrol y el rechazo de normas previamente aceptadas. Si rebobinan un poco, estuvimos hablando en el anterior punto acerca de cómo el niño se va, o bueno, acerca de las conductas que son inapropiadas socialmente. Y acá justamente se viene denotando en lo que es el berrinche, ya que va a aparecer en una reacción que parece desproporcionada frente a la situación. Entonces, vemos que los niños actúan porque no son capaces de poder controlar sus impulsos y esta es la manera en la que sienten de comunicarse de que necesitan un apoyo y quién más que nada el apoyo sólido que es nuestra base familiar. Y bueno, a grandes rasgos el berrinche nos enseña que es una señal de que, de que nuestros hijos necesitan ayuda, de que nuestros hijos no pueden con todo y están desbordándose ante una pérdida momentánea de su autocontrol que ellos pueden cargar en su día a día. Bien, ahora nos preguntamos cómo es que gracias a estos berrinches esto sigue escalando, sigue creciendo paulatinamente o bueno, gradualmente en la vida del menor, desencadenándose en problemas mucho más complejos. Si antes nos estaban brindando señales acerca de unos comportamientos como tales inesperados, recordemos que esto puede escalar si es que los padres no son conscientes de la problemática que el menor está sintiendo o no saben qué es lo que el menor está sintiendo. A raíz de esto nace lo que es la agresividad infantil, que se entiende por agresividad infantil. Bueno, conductas físicas que atentan contra el ámbito físico de la otra persona, del otro niño,
es decir, a través de golpes posiblemente, o actos que el menor considera adrede hacia la otra persona. Bueno, estas conductas justamente forman parte del desarrollo temprano, pero ojo, no se está justificando la violencia, sino porque el menor, por su misma capacidad, por su mismo desarrollo, busca la exploración. Y si bien son actos pues no permitidos, es allí donde entran los padres para poder moldear la conducta de cada menor, ya que en ese lapso de tiempo su maduración de las capacidades cognitivas se encuentran en total desarrollo. Entonces es importante la intervención de las redes de apoyo. Y sobre todo acá interviene algo muy importante, las estrategias de crianza, el estilo de crianza que tú como padre estás teniendo con tu menor hijo o con tu menor hija. Entonces nos damos cuenta que la agresividad infantil muchas veces es dependiente de los padres, de cómo ellos pueden actuar ante la situación. Pero bueno, actualmente se logra ver cómo esto viene desencadenando problemas de la hiperactividad. Pero, ¿qué estará detrás de ello? Bueno, la Asociación Americana de Psicología en el 2013, o también lo pueden encontrar en el manual diagnóstico del DSM-5. Ojo que aquí no estamos con diagnóstico, por supuesto que no. Sin embargo, es importante poder brindar cómo es que estas conductas visibles que son para todos nosotros y a pesar de eso no nos damos cuenta, entonces les trajimos para ustedes que más que nada puedan entender cómo esto va escalando, va creciendo. Bueno, desencadenamiento de la hiperactividad. Esto se manifiesta como una actividad motora excesiva e inapropiada para el contexto, es decir, para la situación en la que el menor o en la que tú te encuentres. Se observan comportamientos normativos para dicha hiperactividad, como el moverse constantemente, abandonar el asiento en momentos no permitidos, correr o saltar en situaciones inadecuadas y tener dificultad para jugar tranquilamente. Mostrar una sensación constante de estar en marcha y hablar en exceso. A grandes rasgos, significa que el niño está en un estado de intranquilidad, que no puede estar realizando una sola cosa a la vez. Es un estado donde necesita estar en constante movimiento. Y bueno, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurrió esto? Les planteo esa gran pregunta, esperando a que nos puedan escribir justamente en el chat. Ahora les planteo otra interrogante. ¿Lo que el menor está sintiendo es porque tiene problemas ansiosos o simplemente porque tiene un aburrimiento infantil? ¿Mm? Les planteo esa pregunta y les invitamos con mucho gusto a poder responder aquí abajito. Bueno, el aburrimiento infantil, ¿qué es? ¿Qué abarca? Dentro de lo largo o dentro del proceso de todas nuestras vidas, en algún momento o en todo momento sentimos algún tipo de aburrimiento, algún aburrimiento donde decaímos totalmente y no sabemos qué hacer. Bueno, en el caso de los niños, esto es o se puede interpretar como una emoción que surge cuando el niño no encuentra una actividad que le resulte interesante o significativa. Si rebobinamos un poco o analizamos un poco, dice, el niño no encuentra una actividad que le resulte interesante o significativa. ¿Qué estábamos hablando anteriormente? De algo que el menor opta por realizar muchas cosas a la vez y lo sigue realizando. ¿Por qué? Porque no encuentra esa adaptabilidad o esa flexibilidad justamente que le guste esa actividad donde él quiera permanecer allí. Entonces, es una señal de falta de conexión con su entorno, más que un problema en sí mismo. Para esto, se tomó de mucha importancia el estudio justamente de Anderson y Perón en el año 2024. Bueno, donde nos mencionan que el aburrimiento implica una dificultad para poder mantener focalizada nuestra atención y el compromiso con lo que se está haciendo, lo cual puede llevar a la presencia de inquietudes o de irritabilidad. En el caso de los niños, pues esto se refleja en una necesidad de mayor estimulación emocional, cognitiva o física, mayor estimulación, mayor apoyo de los padres, cómo es que estos intervienen, influyen en lo que el niño está presentando. Entonces, gracias a esto que les acabo de brindar, para ustedes, ¿qué es? ¿Acaso detrás de ese comportamiento que tiene tu hijo es a raíz del simple aburrimiento o es porque algo está pasando? Coméntame.
A raíz de lo que les vinimos comentando ahora, ¿ustedes creen que el etiquetar a los niños va a afectar realmente su autoestima? Para esto tomamos un estudio previamente realizado que nos menciona que esta categorización de etiqueta sí afecta y significativamente su autoestima, ya que va a provocar en el menor un temor al fracaso, un temor de si yo hago esto no lo voy a hacer bien y va a fomentar la frustración. Además puede reforzar aquellos juicios externos que se convierten en barreras donde el menor siente que no va a poder con esas mismas para su crecimiento personal. Por ello, este mismo autor nos menciona que es preferible centrar los elogios en el esfuerzo o la conducta concreta y no en rasgos personales directamente. Así, de esta forma se va a fomentar una imagen de sí misma más flexible, más realista y saludable. A grandes rasgos, el etiquetar o el poner el sobrenombre a tu menor hija o a un niño directamente va a asociar ese pensamiento o esa palabra que tú le dijiste y este mismo va a crecer o se lo va a creer que realmente es. Veamos un ejemplo para que me puedan entender mucho mejor. ¿Cómo es que esta etiqueta realmente afecta justamente al niño? Miguel, miren, se llama como yo. Bueno, Miguel, un niño, imaginémonos, de 8 o 10 años, interrumpe en clase, se levanta de su asiento y evita terminar sus tareas. Rápidamente es etiquetado como malcriado o desobediente. ¿Pero por qué es etiquetado? Por estas pequeñas acciones que acaba de realizar hace un momento. Sin embargo, detrás de ese comportamiento se esconde una mezcla de aburrimiento porque las actividades no lo estimulan. Entonces, detrás de ese comportamiento que el menor está presentando, ¿qué observamos? No hay actividades correctas que lo logran estimular. Entonces, al categorizarlo con etiquetas se refuerzan aquellos juicios externos y se daña su autoestima, justamente lo que les estaba comentando, lo que va a dificultar su autorregulación emocional del mismo. En cambio, si se elogia su esfuerzo, se promueve una imagen más realista y saludable de sí misma. Entonces, ¿podemos entender cómo es que la etiqueta afecta a los niños? Al contrario, si adoptamos habilidades o estrategias mucho más sólidas, podemos cambiar eso que se está presentando y sobre todo en muchos colegios que se está dando o en nuestro mismo hogar. Por eso mi persona les invita a la reflexión también, que puedan analizar a detalle lo que nosotros les estamos brindando y poder darse cuenta a través de la conducta de sus menores hijos, ya que son conductas visibles, se pueden observar, pero muchas veces desde pequeñas cosas o actos sencillos se pueden lograr grandes cambios o grandes cosas. Y esperemos que sea así. Ahora, centrémonos en aquellas afectaciones del aburrimiento infantil. ¿Qué comportamientos va a tener el menor cuando está en este estado justamente de aburrimiento? Bueno, hay 4 puntos importantes que se destacan. Que Westcatch en el año 2019 nos menciona que el niño va a buscar una atención constantemente, es decir, te va a estar interrumpiendo o va a estar llamando la atención muy cotidianamente, muy rutinariamente, con total constancia. Asimismo, va a buscar interrumpir en todo momento. En complementariedad, se va a mover mucho, va a estar en constante movimiento diariamente. Y por último, no va a acatar las normas, no va a seguir las reglas que son impuestas por la entidad o por el hogar mismo. Bien, para esto, cuando los niños no logran encontrar algo que les interese, tienden a actuar impulsivamente o generar conflictos como una forma de escapar de esa sensación, una forma de escape. Una forma de escape, como les venía diciendo, al adentrarse o el estar dentro de este estado de aburrimiento, el niño opta por buscar desde su perspectiva diferentes puntos de salida. Entonces, al encontrar diferentes puntos de salida, opta por realizar todas esas cosas a la vez. Jugar, moverse constantemente, desobedecer. ¿Por qué? Porque gracias a esos comportamientos que él está teniendo, siente que ya llamó la atención de sus padres. Y es allí donde el padre malinterpreta, donde el padre opta por decir que su hijo es malcriado. Sin embargo, son las señales mismas las que el menor estaba brindando.
y por no tomar un manejo adecuado, bueno, pues esto viene a ser el resultado de las afectaciones del aburrimiento infantil. Ahora llegó el momento de darnos una pequeña reflexión, ya que a lo largo de esta charla que les estamos brindando con mucho cariño del gran equipo de la Asociación Peruana de Bienestar y Cultura, hay que darnos un momento de reflexión. ¿Qué aprendimos hasta ahora? Entonces, es aquí donde nos preguntamos y nos respondemos también, por supuesto. Entonces podemos decir que no todos los niños que se portan mal necesitan castigo. Muchos solo están gritando con su conducta que algo dentro de ellos está vacío. Muchas conductas que nosotros interpretamos o que son niños que no se comportan bien en un contexto brindado son malinterpretados muchas veces por los padres de familia, ya que no se dan cuenta que el menor está en un estado donde necesita ser escuchado o donde ellos no sienten la satisfacción con algo. Entonces, les invitamos a la reflexión, les invito a la reflexión, que puedan darse cuenta de que algo está pasando y lo que el menor está presentando no es normal. Es allí donde tú como padre de familia o tú como madre de familia debes de darte cuenta qué está sucediendo, por qué mi hijo está actuando así. Te invito a realizar o te invito a darte cuenta qué está pasando con tu hijo. Ahora conozcamos aquellos factores, aquellas causales, aquellos desencadenantes de esta problemática, provocadores de este aburrimiento que vive tu menor o tu menor hija. El día de hoy les trajimos 5 puntos importantes. Uno de ellos, la falta de estimulación cognitiva, falta de estimulación tanto en el hogar como en el colegio, que no permiten que el menor pueda moldear lo que está sintiendo, lo que está presentando o lo que va a presentar. Falta de estimulación donde tú no le brindas correctamente. Número 2, rutinas poco variadas, aquellas rutinas, actividades cotidianas que se mantienen con constancia y al ser habitual o al ser rutinario, no optas por moldear, por cambiar dicha rutina. Entonces, cuando llegue el momento, tu menor hijo va a optar por una sola situación y no va a tener la salida o esa vía de salida o ese conducto donde el menor pueda optar por tomar diversas decisiones o diversas acciones, sino que tú solamente le enseñaste una rutina que es muy poco variada, el menor va a realizar lo mismo. Número 3, expectativas poco realistas o exigencias constantes. Tú como padre le planteas a tu menor hijo aquellas metas que posiblemente para su edad sean un tanto difícil conseguirlas o exigencias constantes del día a día, diariamente, cotidianamente, va a provocar en tu menor hijo que siente esa tensión, lo cual más adelante se va a desencadenar en comportamientos que a ti como padre no te gustaría ver. Sin embargo, tú fuiste quien construyó esto a base de la crianza que tuviste con tu menor hijo. Entonces, esto es lo que va a ir desencadenando paulatinamente. 4, falta de espacios creativos o bueno, falta de espacio físico. Falta de espacio donde el menor pueda desarrollar su pensamiento divergente y convergente. ¿A qué me refiero con esto? Su pensamiento creativo, la exploración de realizar muchas cosas, de construir muchas cosas. ¿Por qué? Porque el menor en este preciso momento de su vida está trabajando mucho más lo que es su hemisferio derecho, hemisferio asociado directamente a la creatividad, al desarrollo de este pensamiento que le va a permitir la exploración de muchísimas cosas. Número 5 y último, poca conexión emocional con el entorno. ¿Cómo es que tú como padre de familia ayudaste a que el menor se pueda relacionar directamente o indirectamente con su entorno, con su ambiente, con ustedes, con su colegio, con su ámbito social, sus relaciones interpersonales? Es aquí donde estos factores o estos desencadenantes se vuelven o se unen en uno solo, desembocando en aquellas conductas desadaptativas que ya les vinimos mencionando previamente o también posteriormente, qué es lo que podemos realizar, qué estrategias. Pero bueno, conozcamos algunos ejemplos que se pueden vivir tanto en el hogar y en el colegio. ¿Les parece? Estoy seguro que sí. Así que vayamos a conocer dos casos. Bien, veamos un ejemplo que se desarrolla dentro del hogar. Primer caso, Valeria. Valeria es una niña de 8 años quien después de hacer sus tareas no muestra interés por actividades como pintar o jugar con muñecas. Ojo, actividades que antes a ella le gustaban.
Lamentablemente, si no tiene el celular o la tablet, se pone irritable. Dice que todo es aburrido y rechaza las propuestas de sus padres, incluso cuando son variadas. Analicemos este caso. Valeria es una niña de 8 años, ¿de acuerdo? Después de hacer sus tareas, no muestra interés por actividades como el pintar o jugar por muñecas. Es aquí donde hay algún punto relevante. Estas actividades que la niña realizaba antes le gustaban. Sin embargo, ahora siente intranquilidad. Por ello, opta por mencionar que todo es aburrido, ya que si no tiene el celular o la tablet, estos dispositivos electrónicos, para ella no es un ambiente grato, no es un ambiente amigable. Entonces, nos damos cuenta de la magnitud de cómo actividades lúdicas que antes eran interesantes para la menor, ahora trascendieron en actividades que se trasladaron a objetos un no confiables o un tanto no que le van a ayudar a su desarrollo del menor. Entonces, les invitamos, estimados padres de familia, en poder darse cuenta en aquellas actividades que el menor sigue desarrollando en la actualidad o que posiblemente ya no los desarrolla, y es porque algo ha pasado. Entonces les invitamos a la reflexión. Así como Valeria está viviendo o estuvo viviendo este aburrimiento dentro de su vida, hay muchos niños y posiblemente uno de ellos sea tu menor hijo. Así que les invitamos. Ahora conozcamos un caso similar dentro del colegio. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Esto se desencadena en el colegio. Segundo caso, Andrés. Andrés es un niño de 7 años, quien comienza la jornada de su horario habitual con mucho entusiasmo, pero cuando la profesora repite una actividad que él ya domina, pierde el interés. Entonces camina por el salón, tira papeles o llama la atención de sus compañeros. Su conducta mejora cuando se le proponen desafíos nuevos o juegos grupales. Aquí, si bien es un tanto distinto al caso anterior, hay cosas muy similares y por supuesto también diferencias. Por ejemplo, nos comentan que Andrés es un niño de 7 años quien comienza la jornada con todo el entusiasmo del mundo, es decir, está predispuesto a poder realizar su clase con total normalidad. Sin embargo, cuando la docente realiza una actividad que con mucha constancia lo viene realizando y no opta por cambiar dicha actividad, o bueno, por cambiar la forma en que ella está brindando la actividad, esto provoca un aburrimiento en Andrés, por lo que él opta en realizar diversas actividades o diversos comportamientos con el fin de poder llamar la atención, en este caso, a los de su entorno, a los de su ambiente. Sin embargo, al estar en un entorno de aprendizaje como lo es en el colegio, nos menciona que su conducta mejora cuando se le proponen desafíos nuevos o juegos grupales. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno, y sobre todo cuando es el colegio un entorno estimulante constantemente para el menor, es capaz de poder darse cuenta, como le pasó a Andrés, de que su conducta va a mejorar cuando se le proponen desafíos nuevos, aquella exploración donde él pueda descubrir muchas más cosas, va a mejorar esta conducta. Entonces, así como en el caso de Andrés que se le pudo dar solución o se le puede tratar, ¿tú crees que en casa no se le puede realizar lo mismo? Te planteo esa pregunta y les invitamos a que puedan responder aquí abajito. Ahora bien, hablemos un poco sobre qué es la ansiedad en niños. Bien, la ansiedad es una emoción natural que todos podemos experimentar, sobre todo cuando enfrentamos algo nuevo o incluso desafiante. En el caso de los niños, esta ansiedad puede surgir ante cambios como comenzar la escuela, incluso una separación de los padres o al presentarse algunos ruidos fuertes. Sin embargo, lo importante es saber identificar cuándo esta ansiedad deja de ser parte del desarrollo normal del niño y cuándo este ya se vuelve algo que afecta la vida del niño. En este caso, cuando la preocupación ya es dura mucho tiempo o interfiere incluso en algunas actividades cotidianas del niño, como el dormir, si está durmiendo bien, está durmiendo mal, está durmiendo sus horas, al jugar o relacionarse incluso con otros niños. Entonces, aquí ya no estaríamos hablando de una ansiedad normal, sino de un posible trastorno de ansiedad.
Ahora bien, hablemos sobre algunos tipos comunes de ansiedad infantil. Existen varios tipos de ansiedad que se presentan en la infancia y cada uno tiene características particulares. Por ejemplo, tenemos la ansiedad por separación, la cual es muy común en los primeros años. El niño tiene un miedo excesivo a estar lejos de los padres o incluso de los cuidadores, ¿no? Puede llorar, hacer berrinches o negarse incluso a ir al colegio solo por temor a separarse de ellos. Asimismo, en las fobias específicas, los cuales son miedos intensos y poco realistas, como los perros, la oscuridad de los payasos, ¿no? Es decir, en este caso hacia cosas concretas. Aunque parezcan exageradas para nosotros, para el niño es un temor real. En el caso de la ansiedad social, tenemos que los niños temen a interactuar con otras personas por miedo a ser juzgados, burlados o incluso a equivocarse, lo cual esto puede hacer que eviten hablar en clase o participar en juegos grupales. También tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, los cuales son la preocupación constante por muchas cosas, como por ejemplo la salud, escuela o familia. El niño se preocupa por todo, desde sus calificaciones hasta si sus padres están bien. Son niños que viven con una carga de preocupación constante. Y finalmente está el mutismo selectivo, el cual es donde el niño puede hablar con normalidad en casa, pero se bloquea completamente en lugares como la escuela. Y no es que el niño no quiera hablar, sino que no puede por la ansiedad que siente en ese momento. Ahora bien, tenemos lo que son los síntomas emocionales, físicos y conductuales, ya que la ansiedad no solo se queda en la mente del niño, sino que también se manifiesta tanto en el cuerpo y en sus acciones. Por ejemplo, a nivel emocional podemos notar miedos intensos, llanto frecuente, preocupación exagerada por cosas que parecen pequeñas, pero en realidad para ellos es una gran sensibilidad. Asimismo, en lo físico, la ansiedad puede causar malestares reales, como dolor de estómago, dolores de cabeza, náuseas, sudoración o tensión incluso muscular. Muchas veces estos síntomas se confunden como enfermedades físicas, cuando en realidad el origen es emocional. Asimismo, en el plano conductual, los niños pueden comenzar a evitar ciertas actividades, como por ejemplo dejar de dormir bien, a aferrarse más a los adultos o incluso retroceder en su desarrollo. Por ejemplo, volviendo a mojar la cama o hablando como si fueran unos pequeños. Se preguntarán, ¿pero cómo se manifiesta a través del mal comportamiento? Bueno, muchas veces los adultos pensamos que el niño está desobedeciendo o portándose mal, cuando en realidad está expresando su ansiedad de la única forma que sabe. Uno de los comportamientos más comunes, por ejemplo, es la irritabilidad. El niño se enoja con facilidad, responde mal o hace berrinches por cosas pequeñas, no porque sea malcriado, sino porque está saturado emocionalmente. Asimismo, también aparece la necesidad de control, la cual algunos niños tratan de organizar todo a su manera, ¿no? Eh, Se frustran si algo cambia y quieren tener el control de todo lo que pasa a su alrededor. Eso les da una sensación de seguridad ante la ansiedad. Y por último está la evitación, lo cual el niño se niega a hacer o bueno, realizar ciertas actividades, lugares que le generan ansiedad. Pueden negarse incluso a ir al colegio, decir que le duele la barriga, lo cual es muy común últimamente, justo antes de salir o rechazar participar en algo que en realidad le gusta, pero que le pone nervioso. Para esto es importante saber algunas claves para diferenciar si el origen de es aburrimiento o ansiedad, ya que no siempre es fácil saber si un niño está actuando así porque está aburrido o porque está ansioso. Por eso es importante observar algunas señales claves. Para esto he realizado este pequeño cuadro que espero les ayude mucho. Por ejemplo, en el estado emocional, en el aburrimiento, el niño está desmotivado, apático, como si no encontrara nada que hacer. Mientras que en la ansiedad, el niño está inquieto, nervioso, con miedo, preocupación constante. Asimismo, en los síntomas físicos, generalmente no hay síntomas físicos. Tal vez, tal vez bostezos o incluso movimientos lentos. En la ansiedad hay señales físicas claras, como por ejemplo dolor de estómago, sudoración o incluso palpitaciones.
Asimismo, en las conductas, el niño aburrido, en este caso, se mueve de un lado a otro, se queja de no tener nada que hacer, mientras que un niño ansioso tiende a evitar cosas, se irrita o se muestra controlador incluso. Y por último, la duración del malestar, tanto en aburrimiento como en ansiedad. En primera, el aburrimiento desaparece rápido. Sin embargo, es decir, por ejemplo, le das algo, no tu celular y se le pasa. Sin embargo, un niño ansioso, no, la ansiedad persiste. Incluso si el niño está haciendo algo que normalmente disfruta, este malestar va a persistir aún. De acuerdo con el cuadro anterior, este análisis nos ayuda a no confundir un estado pasajero como el aburrimiento con algo más profundo y persistente como la ansiedad. En este caso, observar con atención es clave para brindar el tipo de apoyo que el niño necesita. Recuerda que reconocer la ansiedad en la infancia no siempre es fácil, ya que muchas veces se oculta tras conductas que pueden aparecer rebeldes o sin sentido, ¿no? Sin embargo, cuando comprendemos cómo detrás de esos comportamientos hay emociones desbordadas, podemos intervenir la forma más empática y afectiva, ya que la ansiedad infantil no se resuelve ignorándola, sino que se necesita contención, escucha, rutinas claras y algunos consejos como por ejemplo en este caso apoyo psicológico. Ahora, nosotros como equipo hemos escogido como primera estrategia el reforzamiento positivo mediante elogios. Para este apartado nosotros nos hemos guiado de un autor llamado Luengo Martín en el año 2014, el cual manifestaba que esta técnica es muy efectiva para afrontar lo que son problemas de comportamiento. Ahora bien, ¿en qué consiste? Pues como podemos ver en la diapositiva, dice, consiste en identificar conductas inapropiadas. ¿Qué conductas inapropiadas pueden ser? Como mi compañero en primera instancia les había explicado, pueden ser los berrinches, pueden ser las conductas hiperactivas que terminen generando malestar, como también características y conductas agresivas. Ahora, también nos dice que, y sus contrarias, las conductas apropiadas. ¿Cómo puede ser que al terminar de comer lleve su plato, como ordene, limpie o cosas por este estilo? Ahora, el autor nos manifestaba que debemos observarlos durante la semana y tenemos que reforzarla con elogios inmediatos y específicos cada vez que el niño muestre un avance. Pero no es solamente esto, porque el autor también nos enfatizaba que es muy importante que los refuerzos deben ser constantes, deben ser entusiastas y deben ser acompañados de un gesto de cariño. ¿Para qué? Para que pueda de esta manera asociar de manera más positiva aún el actuar, los buenos hábitos, las buenas conductas con algo bueno. Continuando, me gustaría decirles que el objetivo de esto es que a medida que vaya avanzando el tiempo, el niño, gracias a esta asociación, vaya haciendo que las conductas positivas aumenten su probabilidad y constancia en aparecer, mientras que las negativas disminuyen con el tiempo. Y esto sería por la primera estrategia. Ahora, continuando con la segunda. Ahora, continuando con la siguiente estrategia, tenemos el plantear límites firmes. Para esto, todo se ha basado en la fundamentación del autor Rosales y Santiago en el 2017, los cuales nos manifiestan y nos explican primeramente un poco sobre lo que son los límites firmes. Nos manifiesta que los límites firmes son aquellas normas y reglas que se plantean los padres a los niños. ¿Para qué? Para mantener la disciplina. Pero todo esto siempre se basa en tres factores, que son en el respeto, la escucha y en el bienestar del niño. Ahora bien, también nos manifiesta que un padre verdaderamente no necesita de la violencia para plantear límites ni como consecuencia de estos, ya que en el momento que se rompe un límite, el niño tiene que conocer las consecuencias. Ahora, de este modo, el adulto se convierte en una figura respetada y significativa para el niño. Otra cosa importante es que este autor nos deja algunos lo que son requisitos y aspectos clave que tener en cuenta en el planteamiento de lo que son plantear los límites firmes. Ahora, el primer planteamiento es que las normas y reglas deben ser sencillas y simples y se debe evitar lo complicado, ya que al ser niños son menores, a veces se les dificulta un poco el entender esto. Otro factor importante que tiene que ser muy justo para el niño. Y tres, que el niño tenga claro cuáles van a ser las consecuencias si no se cumplen o se rompe cualquiera de los límites. Y cuarto, que los padres apliquen las normas de forma coherente y fundamentalmente justa. Ahora,
Ahora, ¿por qué es importante el plantear límites firmes? Pues primeramente, al plantearlos favorece el desarrollo en tres áreas. Esto sigue siendo planteado por nuestro autor Rosales y Santiago en 2017. Primeramente, en el área social, en el área emocional y en el área moral, ya que esto nos va a permitir que a nuestro infante se internalicen valores como el respeto, el autocontrol y la responsabilidad. De esta manera no va a ser necesario que esté presente un adulto o un padre de familia para que el niño se comporte de la manera adecuada. Además, este autor también nos enfatiza que mejora su expresión emocional y tolerancia a la frustración, capacidad de cooperación, resolución de conflictos, y todo ello a que contribuye a formar una personalidad resiliente, segura y orientada al logro de metas. Ahora, continuando, continuando con la siguiente estrategia, tenemos el acompañamiento emocional. Para esto nosotros nos hemos guiado del autor llamado Vizquerra y López en 2020. Ahora bien, esta estrategia, a diferencia de las anteriores, está planteada principalmente a tratar los problemas de ansiedad, pero esto no quita que también pueda ayudar a los problemas de mal comportamiento. ¿De qué manera? Pues regulando sus emociones para poder controlarse y de esta manera va a disminuir la probabilidad de los problemas de comportamiento. Ahora, este autor nos manifestaba que el acompañamiento emocional es una estrategia que se enfoca de manera individual en las necesidades afectivas de un individuo, en este caso un niño. ¿Mediante qué? En la escucha activa, la empatía y apreciación sin juicios. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues lo hace por medio de la observación, el respeto, comprender lo que dice el niño y ayudar a expresar sus emociones de manera abierta, adecuándonos, claro, a su propio vocabulario personal, y todo esto siempre con nosotros mostrando amor y contención, pero sin llegar a la sobreprotección. De esta forma validamos lo que siente el niño y apoyamos desde la cercanía y el respeto. Ahora, tenemos su importancia. En su importancia tenemos que radica que el niño, gracias a este proceso, va a ser consciente de su mundo interno, que al reconocer sus propios sentimientos va a poder reconocer los sentimientos de los demás, lo cual va a fortalecer en su empatía, bienestar y equilibrio emocional. Ahora, continuando, tenemos que, gracias a esta estrategia, vamos a poder reducir el futuro relacionado con lo que es ansiedad, impulsividad y frustración y conflictos, lo cual va a ser mucho de ayuda en la vida de cada individuo, ya que se va a poder regular adecuadamente y va a poder enfrentar las dificultades de manera más saludable. Bueno, chicos, lamentablemente llegamos al final. Espero que esta pequeña charla haya sido muy reflexiva, muy enriquecedora para todos ustedes quienes nos están viendo. Esto es con mucho cariño de parte de la Asociación Peruana de Bienestar y Cultura. A continuación, les dejo nuestras redes sociales para que puedan seguirnos, para que nosotros podamos realizar muchas charlas más informativas para todos ustedes. Recordemos que cada ser humano se encuentra en un aprendizaje constante. Y bueno, qué mejor manera de mostrarnos un apoyo mutuo, en el cual nosotros podamos seguir ayudando a muchas más personas. Así que les invitamos a seguirnos y a poder revisar nuestras charlas que ya tenemos y las que vamos a realizar aún muchas más. Así que bendiciones, un abrazo para todos ustedes y sin más nada que decir, chau chau, hasta luego.